Bueno, primeramente muy buenos días con todos. El día de hoy, mi grupo y yo haremos una pequeña exposición en donde vamos a presentar nuestra postura frente a la reforma agraria, la cual fue una de las transformaciones más importantes del siglo XX en nuestro país. Como una pequeña introducción, quiero mencionar que la reforma agraria fue implementada oficialmente en el año 1969 durante el gobierno de Juan Velasco Alvarado. Esto se dio con el objetivo de erradicar las desigualdades que existían en ese entonces en el campo. Durante esa época, gran parte del territorio agrícola estaba dominado por hacendados, mientras que miles de trabajadores rurales vivían en condiciones de pobreza y sin acceso a derechos básicos. Por esta razón, considero que la reforma agraria sí fue beneficiosa, porque permitió cambios no solo políticos, sino que también económicos y sociales. A continuación, mis compañeros explicarán cómo estos cambios se reflejaron en la estructura del poder político, en la economía y en la situación social. Bien, buenos días a todos. Yo voy a hablar sobre los aspectos políticos de la reforma agraria. Desde el punto de vista político, el resultado de la reforma agraria tuvo resultados mixtos, ¿no? Antes de 1969 se sabe que el poder estaba en la oligarquía terrateniente, que básicamente era un grupo reducido que controlaba grandes extensiones de tierra. Con la reforma agraria de Juan Velasco Alvarado, se buscó romper con este dominio y construir un nuevo orden basado en la justicia social. Según el historiador Nelson Manrique, en su artículo La reforma agraria, un parteaguas histórico, esta ley presentó una ruptura definitiva con el modelo oligárquico, al modificar la estructura de tenencia de tierras y reconocer al campesino como un ciudadano con derechos. En este sentido, fue un paso político muy importante, porque transformó la relación entre el Estado y el mundo rural, dándole a su vez voz y visibilidad a quienes habían sido excluidos durante mucho tiempo. Sin embargo, este proceso también tuvo un lado autoritario, ya que el gobierno centró su poder en el Ejecutivo, disolviendo así partidos políticos y restringiendo libertades civiles. Es decir, que por un lado se promovía la democracia y acceso a tierras, y por otro lado el sistema político se volvía menos democrático, reemplazando de esta manera el poder oligárquico por el control del Estado militar, lo que limitó la participación ciudadana. Ahora le doy pase a mi compañera. Muchas gracias, compañero. En esta oportunidad voy a hablar sobre lo social. Voy a compartir mi pantalla para que puedan notarlo un poco más y poder visualizarlo. Muchas gracias. Como mencioné en esta social, como comenté, voy a hablar más que todo sobre los cambios sociales que se produjeron en el Perú a raíz de esta reforma agraria entre los años 1930 y 1990. Esta reforma agraria sí fue muy importante para la vida de los campesinos, pero también fue algo social porque también hubo una transformación en nuestra sociedad peruana. Voy a hablar, en continuación les diré los tres cambios más importantes que impactó esta reforma agraria, y uno de ellos justamente es la transformación de la estructura rural. Sabemos que antes, efectivamente, los campesinos eran dependientes de los hacendados, trabajaban prácticamente como esclavos, ¿no? Pero gracias al gobierno de Velasco, justamente en 1969, produjo la ley que efectivamente ellos podían tener derechos sobre la tierra que los trabajaba. Luego, efectivamente, se formó lo que vendrían a ser las cooperativas y las comunidades campesinas. En sí, efectivamente, eso fue importante, aunque eso no duró mucho porque no hubo mucho apoyo del Estado. Y producto de esto, efectivamente, hubo la migración y la urbanización, que es uno de los segundos cambios. Eh, Miles de campesinos efectivamente surgieron a migrar por partes de todas partes del Perú, pero principalmente a Lima, donde efectivamente Lima también creció y nacieron barrios populares como los asentamientos humanos. Y como principal, ¿no? Surgieron una nueva clase trabajadora urbana. Y aquí sí me voy a detener un poco, porque efectivamente ahí fue por primera vez donde se surgieron los movimientos sociales y el sindicato. Por último, efectivamente vendría a ser la transformación de la estructura rural. Y aquí efectivamente también es importante porque aquí ya el Perú comenzó a valorar bastante lo que vendría a ser el quechua y la cultura andina, que actualmente todavía nosotros lo bailamos y lo festejamos. En sí también lo importante que también rescato, ¿no? Es que efectivamente también gracias a esto los niños pudieron tener educación y efectivamente ahora hoy en Perú
se reconoce que somos diverso y mestizo. A continuación le daré el paso a mi siguiente compañero. Muchas gracias, compañera. Bueno, básicamente respecto al aspecto económico, el sector agrario desarrolló a través del aparato estatal actividades eficientes e ineficientes. Dentro de esta reforma, primeramente lo que se generó fue la redistribución de aquellas tierras, dándole liderazgo o autonomía a aquellos campesinos los cuales no poseían una autonomía económica para poder desarrollar tanto su familia como a nivel de una calidad de vida personal. Entonces, pero esta distribución se dio de una manera en la cual no se ejecutaron aquellas medidas en las cuales la producción y la efectividad pudieran ir de la mano, ya que no se le dio un asesoramiento técnico y capacidades para que puedan desarrollar dichas actividades en el campo, lo que generó un lento y proceso adaptamiento o adaptación de estas actividades productivas en la vida diaria cotidiana. Asimismo, esta reforma a nivel económico generó la limitación de aquellos aportes o aquellos subsidios que se le generaban cuando estas propiedades pertenecían a los terratenientes, lo cual generaba deducir un costo adicional a aquellos nuevos dueños de estas tierras, lo cual también limitaba el proceso para la expansión o producción que tenían como visión en un alcance de vida económica. Y por último, dentro del aspecto económico, se sostiene que el nivel de riqueza o mejor dicho, en contraste, la reducción de pobreza se dio en un 30% a raíz de la postura o posicionamiento de nuevas tierras y por lo tanto, del nuevo factor productivo de estas personas en el campo. Eso sería todo de mi parte, compañero. Bueno, en conclusión a todo lo expuesto, podemos decir que la reforma agraria sí fue beneficiosa para nuestro país, no solo porque transformó las estructuras políticas al debilitar el poder oligárquico, por ejemplo, sino que también modificó la economía al redistribuir las tierras y mejoró la situación social de miles de campesinos.